Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio de reflexión. Yo soy Iván Rangel. Comencemos. Bien, ¿qué es el estoicismo entonces? Bueno, estamos en el año 326 a.C., después de la muerte del gran conquistador Alejandro Magno. El caos y la guerra se desató por toda Atenas. No había nadie en Grecia que pudiera llenar el lugar que Alejandro había dejado. Con todo este caos y conflicto, el gran maestro Aristóteles no estaba seguro en Atenas, por lo que tuvo que trasladarse hacia hacia Calcis. Tuvo que dejar el Liceo y disfrutar sus últimos días en la tierra donde su madre había nacido. Durante 26 años, la filosofía en Atenas, si bien se mantuvo, no hubo ningún cambio significativo en ella, hasta que llegó un nuevo personaje, una nueva persona curiosa, a volver a abrir esos libros, a releer los párrafos de Aristóteles, Sócrates, Platón y los nuevos libros que había mandado Alejandro Magno durante todos sus viajes a distintos lugares que no se habían conocido antes. Porque recordemos, Alejandro Magno logró conquistar más allá de toda Grecia, el mundo que no se conocía para entonces. 26 años estuvo la filosofía un poco detenida o pausada en Atenas hasta que llegó Zenón de Sitio, a la edad de 30 años. Zenón era descendiente de comerciantes. Su familia tenía una empresa dedicada al comercio de tinte púrpura. En aquellos tiempos era extremadamente valioso y asociado con la realeza y la aristocracia, el color púrpura. Se extraía de los moluscos muris en un proceso laborioso que requería miles de conchas para producir una pequeña cantidad de tinte. Vendían este tinte a las ciudades griegas, lo que le permitió viajar y tener contacto con la cultura helénica. En una de sus visitas a Grecia, entró en una librería y leyó sobre Sócrates. Comenzó a leer más de los filósofos cínicos y de esta manera su curiosidad no pudo tanto hasta que decidió estudiar filosofía en Atenas. Se convirtió en un discípulo de uno de los filósofos que se quedó ahí en Atenas dando clases, de nombre Crates. Seguía mucho la filosofía cínica, como la de Diógenes y otros tantos pensadores que si bien no había una estructura filosófica académica, Diógenes y otros filósofos cínicos tenían un estilo de vida en el que representaban su manera de pensar. Por eso era una filosofía cínica. En fin, Zenón de Sitio se convierte entonces en discípulo de Crates, aunque el carácter de ambos era completamente opuesto, característica que más tarde se vería reflejada en la filosofía de cada uno. Después de estudiar con varios maestros, Zenón de Sitio logró desarrollar su propia filosofía y fundó la escuela estoica en Atenas. Por decir escuela es algo, ya que no era una escuela tal cual académica como el liceo. Zenón decidió no encerrarse en una academia ni fundar una escuela en jardines de Atenas, sino que llevó su enseñanza a las calles, a donde la gente caminaba y vivía. Así cada mañana, bajo la luz dorada del sol, se dirigía al stoa, es decir, el pórtico. De ahí que viene el nombre de estoicismo. Así, cada mañana bajo la luz dorada del sol se dirigía al stoa, es decir, el pórtico, un gran corredor decorado con frescos de batallas gloriosas, y se sentaba allí. Hablaba con quienes se acercaban, con sus propios alumnos y otros que pasaban por el lugar. Sus palabras no eran teorías vacías ni simplemente conceptos filosóficos que intentaran descubrir nuevos hallazgos de la metafísica, sino que hablaban de cómo enfrentar el destino, cómo enfrentar el día a día, de cómo la virtud era el único bien que tenemos, de cómo la razón debe guiar al hombre. Al principio eran solo unos pocos los que lo escuchaban, comerciantes cansados de los altibajos del mercado, jóvenes en búsqueda de propósito, incluso soldados quienes querían aprender a dominar sus emociones antes de entrar en combate. Pero con el tiempo, la multitud creció. Cada día más personas acudían y, como habría sido lógico,
sus seguidores empezaron a ser conocidos como los estoicos, los filósofos del pórtico. Estoa significa pórtico, y el pórtico era en donde todos los alumnos de Zenón e incluso Zenón se ponían a ejercer la actividad de la filosofía. Por eso es que con el tiempo se les conocía o se les conoce hoy día como los estoicos, porque esa mezcla entre la filosofía aristotélica y la filosofía budista se daba ahí en los pórticos, y ahora la conocemos como el estoicismo. Pues bien, para Zenón, las emociones descontroladas como el miedo, la ira o el deseo eran juicios erróneos de la mente. No eran fuerzas externas que dominaban al hombre, sino el resultado de interpretar incorrectamente la realidad. Volvemos a que toma conceptos del budismo, en el que el budismo te dice exactamente lo mismo: las cosas suceden, no es que te sucedan a ti. Lo que tú haces es una lectura de las cosas. Cuando haces una lectura de las cosas, una interpretación de las cosas desde tu perspectiva humana, pues probablemente en ocasiones parece que las cosas te están sucediendo a ti o que no están los elementos para ti. Sin embargo, las cosas suceden, la realidad sucede. No tenemos que darle ninguna lectura. Es lo que nos dice el budismo y es lo que nos dice también aquí el estoicismo. Son el resultado, bueno, el miedo, la ira o el deseo son el resultado de interpretar incorrectamente la realidad. Por ello, la vacuidad o el vacío mental es muy importante, porque solamente con el vacío mental, y no es decir que no pienses en nada o que pongas tu mente en blanco, sino que más bien sea como un río en el que tú decides qué ideas vas a pescar, en el que tú decides qué ideas vas a estancar por el momento, pero nunca las vas a estancar para siempre, porque tus ideas con la realidad tienen que ir avanzando, tienen que ir cambiando. Por eso mismo que es tan importante la vacuidad, porque si tú te quedas en una postura ideológica, filosófica, lo que sea, a menos que sea una postura flexible, probablemente en un inicio te funcione, pero a futuro no sea el mismo caso. Por ello la vacuidad mental es tan importante. No hacer juicios sobre la realidad que percibimos, sino simplemente acontecer la realidad. No hacer juicio y no sentir dolor porque la realidad no es como queremos. Ese es un signo de infancia. Es importante aquí, es en donde entra también la teoría de Aristóteles, en donde dice, está bien no tomarse nada a pecho y entender que el mundo funciona y que tú tienes que funcionar con el mundo o con la naturaleza, pero Aristóteles dice, ok, está bien, pues vivir así está bien, tener esa tranquilidad es necesaria para encontrar la eudemonia o la felicidad real a través de la virtud, y por eso es muy importante en un inicio comenzar con el control individual de nuestras emociones y de nuestras ideas, y entender que solo son eso y que no es la realidad, sino que son interpretaciones, y está bien. Está bien darle una interpretación a las cosas, sin embargo, no está bien creer que nuestra interpretación de las cosas es lo que es. Pero bueno, la filosofía estoica, como les menciono, se divide en dos esenciales, que son los siguientes. El dominio, el número uno es el dominio de la virtud, y el número dos es la práctica de la filosofía. Es decir, el dominio de la virtud se refiere a volvernos expertos en los buenos hábitos, porque solo de esta manera podemos encontrar la virtud, y solo siendo hombres y mujeres virtuosas podemos llegar a encontrar la eudemonia o la iluminación o la felicidad real o un espacio en los cielos. Todas las filosofías utilizan distintos tipos de metáforas, pero al final de cuentas es lo mismo, es una realización más allá de las condiciones y de lo que el mundo necesita de ti, puesto que el mundo no necesita nada de ti. Entonces, cuando entiendes esto y haces todo entendiendo cuál es tu destino en el mundo, sabiendo que no hay destino, es en donde encuentras la eudemonia. Pero bueno, regresemos. El dominio de la virtud se refiere a volvernos expertos en los buenos hábitos.
La virtud no es un talento natural ni un don divino, sino un hábito que se cultiva diariamente. Un hombre virtuoso no nace, se forma a través de la repetición constante de acciones correctas. Un estoico debe entrenar su cuerpo como un atleta. Un estoico entrena su mente, cultivando y aprendiendo todos los días. Implementa buenos hábitos que lo llevan a actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Para Aristóteles y también para Zenón de Sitio, y es decir entonces para la filosofía estoica, un solo acto de un solo acto correcto no te hace valiente. Pero la práctica constante de enfrentar el miedo sin huir sí te vuelve a alguien valiente. Es decir, en los momentos en los que tienes que ser valiente, debes de serlo, pero no por eso, no porque tuviste el coraje, a lo mejor cuando, no sé, tuviste que correr y lo hiciste porque a lo mejor te estaba siguiendo el perro y dices, no, pues hoy ya corrí. No corriste por las intenciones correctas. Entonces, esto no se trata de hacer las cosas por necesidad, sino se trata de hacer las cosas por conciencia, de saber qué es lo mejor o lo que más nos conviene. No basta con ser honesto una vez, sino convertir la honestidad en un hábito hasta que se vuelva parte de tu identidad. Aquí hay una clara referencia de la filosofía de Aristóteles, como he mencionado, ya que básicamente el estoicismo para mí es lo que la continuación de la filosofía griega después de Aristóteles. Por tanto, se sirve completamente de las bases de la filosofía aristotélica. Pues bien, Aristóteles decía que nosotros somos lo que hacemos repetidamente. Por tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Si quieres ser sabio, no basta la reflexión, sino que todos los días hay que tomar acción desde la razón. La ira, la tristeza y el miedo es una reacción innecesaria. El deseo debe estar subordinado a la virtud y no a los impulsos que sentimos en un momento o en un instante. Cuando cedemos a los impulsos, nos apegamos a nuestra esencia animal y muchas veces infantil. Por tanto, negamos, aunque de manera inconsciente, a la razón, y con esto negamos a la virtud. Si quieres ser justo, haz lo correcto en todas las situaciones, incluso cuando nadie te ve, sobre todo cuando nadie te ve. El guerrero que enfrenta el miedo, incluso temblando, se acostumbra a ser valiente. Esa es la primera parte que te pide Zenón de Sitio para poder practicar de manera correcta el estoicismo. Es decir, aprende bien lo que es el conocimiento de un estoico. Aprende que tienes que cuidar tu cuerpo, que tienes que darle mantenimiento a tu cuerpo, que tienes que leer, que tienes que cosechar la virtud, que la virtud se cosecha a partir de crear buenos hábitos y los buenos hábitos se cosechan a partir de tomar la decisión de no hacer lo negativo, lo que te perjudica, sino lo que te trae cosas positivas y buenas conductas. Es un camino relativamente sencillo cuando se tiene el mapa hacia ese destino. La otra mitad esencial de la filosofía estoica es la práctica de la filosofía o la práctica del conocimiento estoico. Aquí es donde encontramos el secreto de la filosofía estoica. Zenón de Sitio adoptó una visión platónica y la integró a esta nueva filosofía. Platón decía que no debemos desarrollar el cuerpo a expensas de la mente, ni la mente a expensas del cuerpo, sino entrenar a ambos por igual. La República y las leyes habla sobre la importancia de la gimnasia y el ejercicio físico como parte del desarrollo de un ciudadano virtuoso. Para él, el equilibrio entre la gimnasia y la música era esencial, siendo la gimnasia el entrenamiento para elevar las capacidades del cuerpo y la música como lo más elevado de la mente del ser. Solo con este equilibrio, según Platón, puedes formar un alma fuerte y justa. Un cuerpo débil afecta el carácter y la capacidad de actuar con virtud. Entonces, para el estoicismo, aunque es importante, hay una gran diferencia. El cuerpo no es un fin en sí mismo, sino es más bien el mármol que alberga potencial para la virtud. Para los estoicos, hacer ejercicio no era solo cuestión de salud, sino de fortalecer la mente y el autocontrol.
Ejercitar el cuerpo era un ejercicio de autodisciplina, paciencia y superación del dolor. La resistencia física ayuda a entrenar la resistencia mental. La clave no era volverse fuerte físicamente por estética, sino desarrollar la fortaleza para aumentar la vida sin miedo ni debilidad. El otro aspecto clave de este segundo esencial del estoicismo es la meditación. Zenón enseñaba que la naturaleza está regida por el logos, un principio racional y universal que da orden a todas las cosas. Todo ocurre de acuerdo con un plan mayor, y nuestra tarea es alinearnos con ese orden en lugar de resistirlo. La muerte, la pérdida y la adversidad no son tragedias personales, sino parte del ciclo natural de nuestra vida. Aceptar lo que sucede con serenidad y dignidad es un signo de sabiduría. Reflexionar la impermanencia y el cambio continuo de la vida nos ayuda a no ver la vida desde la perspectiva de la ansiedad y la depresión, y así poder vivir con plenitud y más felices. Imagina que durante 30 minutos todos los días, que es casi como ir a misa, en tu mente estarás proyectando tus miedos y pensamientos, tus sueños y tus derrotas, tus traumas y tus sentimientos, en silencio y en solitario. Honestamente, es pesado, pero si hay una preparación, esto puede llegar a ser Pero si no hay una preparación, esto puede llegar a ser contraproducente y en lugar de ayudarte, te puede perjudicar, ya que en un estado de concentración como el que se genera en la meditación, también es muy vulnerable. Dicha interpretación de tus recuerdos e ilusiones se hará desde tus sesgos y en lugar de construir, puedes caer en un pozo sin fondo. Para comenzar a meditar, antes debes estudiar las filosofías, pues de lo contrario, al meditar sin una directriz para tu pensamiento, es muy probable que caigas en una cámara de eco, en una trampa en la que analizas tu vida y la realidad a través de tus sesgos. No hay meditación estoica sin el estudio del conocimiento estoico. La meditación estoica consiste en enfocarse en nuestra respiración, cayendo en una concentración profunda en la que todo distractor se elimina. Estando en este estado de concentración, analizas tus acciones futuras, identificando qué es aquello que te perturba y cómo puedes solucionarlo con prevención. ¿Cómo puedes comenzar a meditar? Bueno, pues realmente hay muchos videos en YouTube y incluso en Facebook de meditaciones guiadas. Yo te recomiendo que los busques así, meditaciones guiadas. Y a lo mejor comenzar con uno de 10 minutos, si puedes con uno de 15 mejor, a lo mejor por unos 2 meses, en lo que vas empezando a controlar esa ansiedad que hay al momento en el que estás en silencio y en el que no puedes moverte a voluntad, porque realmente en este tiempo contemporáneo es muy difícil tomarnos un tiempo. Es decir, si nos tomamos tiempo, si nos sentamos, si nos acostamos y todo eso. Sin embargo, a lo que me refiero más bien es que no nos tomamos un tiempo en silencio, no nos tomamos un tiempo para reflexionar o para tener una conversación con nuestra voz interna, misma voz que todos tenemos y que probablemente muchos de nosotros nos espantamos cuando la escuchamos de tanto que la hemos estado silenciando. Es complicado y es difícil confrontar la vida a veces si no reflexionamos qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces el vacío existencial viene desde ahí, viene desde no tomarnos un momento para entender si lo que estamos haciendo sí significa algo para nosotros y no para los demás. Porque muchas veces, y lo digo desde la experiencia, hacemos las cosas esperando la aprobación de otras personas o esperando cumplir con ciertos roles para otras personas y no nos damos cuenta. Ojalá y es verdad, no todos estamos en esa situación. Sin embargo, de todas maneras, la meditación nos funciona, porque entonces si tienes ya conciencia de que lo que estás haciendo vale la pena y es para ti, entonces la meditación te ayuda muchísimo más a entender cómo puedes mejorar esas causas y condiciones para que lo que estás haciendo bien se multiplique. O sea, la meditación siempre va a ser para ayudarte a aclarar y con la claridad puedes decidir siempre mejores cosas. En este momento yo estoy terminando un curso de estoicismo. Quiero darlo presencial, pero realmente aquí en mi querido Irapuato no hay mucha gente que quiera tomar el curso.
por lo que probablemente lo haré en línea. Todavía falta para presentarlo, pero creo que es muy oportuno ir hablando del mismo. Creo que el sistema educativo, no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos en México, es más, por lo menos en Irapuato, eh, te enseñan de todo menos a llevar una vida que valga la pena ser vivida. Entonces, bueno, si quieres comenzar a aprender más acerca del estoicismo, una filosofía de paz para tiempos de guerra, suscríbete a este canal para que no te pierdas el lanzamiento. Será un curso con ejercicios, bibliografía, así como meditaciones guiadas y ejercicios de autocontrol que te servirán para el resto de tu vida, para afrontar los problemas del día a día. Y de igual manera, en este canal, en este mismo canal de Iván Rangel Arte, yo voy a estar subiendo probablemente el día viernes una meditación guiada. Si no el domingo, probablemente ya esté ahí en línea. Voy a estar subiendo una meditación guiada que hice, pues la hice con bases en el budismo y con bases en la filosofía estoica. Ahí agregué algunos visuales y también la musicalicé, entonces realmente creo que es una meditación que vale la pena por lo menos intentar o por lo menos comenzar. Y si te gusta, pues continúala. Yo la uso hasta este momento, la acabo de grabar hace poquito y la he utilizado alrededor de un mes y honestamente es una de las mejores meditaciones que he podido experimentar. Y no es porque la haya hecho yo, pero realmente sí me di mi tiempo. Hice muchos tipos de meditaciones, mucho tipo de meditación guiada, de filosofía budista, de filosofía estoica, e incluso de filosofía cristiana. O sea, realmente la meditación, cuando entiendes la esencia de lo que es la meditación, te das cuenta que hay más meditación en ciertas actividades ordinarias o rutinarias del día a día que tomarte un momento a estar contemplando el silencio. Sí lo hacemos, pero cuando se lo ponemos el nombre de vamos a meditar, nos da miedo. Pero el meditar es como cuando dicen que los hombres se quedan viendo a la fogata y nada más dicen, hey, eso es meditar, estar contemplando hacia un punto fijo y dejar tu enfoque y concentración en ese momento. Y en ese momento, bueno, con la meditación empiezas a buscar la vacuidad y la encuentras, pero sin ese tipo, sin esa guía meditativa, realmente también estás meditando y estás teniendo una conversación con tu voz interna. Y es muy enriquecedora siempre, solo que pues no siempre estamos frente a una fogata. Pero otro ejemplo sería estar frente al mar, que nos podemos quedar horas y horas en silencio viendo el mar nada más. Ese es otro tipo de meditación. Realmente mucho la meditación es dejar entrar oxígeno a tu conciencia. La conciencia viene a partir del oxígeno y en algún momento quizá haré un taller de meditación para que tú puedas crear tus propias meditaciones. eh, pero por el momento, pues te invito a que formes parte de este tipo de actividades e intentes desarrollarla día a día. Yo creo, yo considero, yo lo hice así al inicio cuando comencé a meditar, solo hacía 10 minutos, incluso me costaba hacer esos 10 minutos, pero conforme vas haciéndolo, te vuelves un experto. Bueno, aquí lo hemos estado diciendo, Aristóteles lo decía, o sea, entonces bueno, si quieres meditar, a partir del domingo va a estar aquí en este canal una meditación guiada. Si les gusta, pues ahí ojalá me puedan apoyar con algún comentario, con algún like, lo que sea. Eh, Eso me hará entender que es el contenido que tengo que ahorita estar buscando generar para poder compartir el mensaje con el mayor número de personas posibles. Pero bueno, es momento de entrar a temas más escabrosos y más tristes como lo es Donald Trump y la política exterior e interior de Estados Unidos.
Como todos sabemos, Donald Trump ahorita trae un movimiento, está haciendo una política con todos que nadie entiende más que los gringos. Todo esto que está haciendo Trump no es un plan o no es que en su presidencia haya intentado crear un plan para desestabilizar los países, no, o sea, no es ni siquiera algo que él se esté inventando, o sea, es un manifiesto que los anglosajones que llegaron a América, que ahora son estadounidenses, se inventaron y con el cual basan su política y basan su sociedad, basan eh, la política de un país en unos pergaminos que se escribieron hace ya algunos 350 años. Pero bueno, comenzó con el Golfo de México, ya le cambié el nombre. Como lo anticipamos en el video pasado, bueno, no anticipamos nada. Él mismo, desde que entró su primer día como presidente, una de las cosas que dijo fue, quiero de vuelta el canal de Panamá y quiero cambiarle el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Mm, mencioné también que lo que quiere no es el nombre, realmente no le importa el nombre. Lo que le importa es el comercio exterior y el petróleo que se encuentra en la parte de México. Y luego revisando un mapa, incluso al final del video pasado, viendo la historia de Estados Unidos y cómo se fue creando, pues decíamos que la mitad de Estados Unidos hace 200 años era la mitad de México. Y entonces por eso el Golfo de México se llama así, porque la mitad que ahora es la mitad de Estados Unidos, pero que antes le pertenecía a México, era la mitad que estaba circundante al Golfo de México. ¿Y por qué se adueñaron esa parte, Estados Unidos? Pues porque quien domina el mar controla el comercio y quien controla el comercio gobierna el mundo. Es decir, ahorita Donald Trump está intentando ejercer la política exterior de Estados Unidos como los líderes absolutos del mundo. Tienen ahorita un competidor muy fuerte que es China, que nadie, bueno, muchos ya veían venir, muchos empezaban a decir de China. Yo creo que el año pasado, 2024, fue el boom, fue cuando empezamos a ver carros eléctricos por todos lados. Sé, porque sigo algunos bloggers de México que estuvieron en China, que fueron invitados por el mismo gobierno chino a, a grabar lo que está sucediendo en aquel parte del mundo. Entonces, ¿esto qué te dice? Que ya se abrieron al comercio y a la globalización. Pero igual que Estados Unidos, ellos quieren ejercer su política, quieren ejercer su tipo de idea. Es decir, sí están abiertos, pero no aceptan que como mexicano a lo mejor vaya y proponga ideas. Así no se juega esto, así es como si somos un imperio, porque incluso China es un imperio, al final de cuentas China también es un imperio, por mucho que no nos guste aceptarlo, o sí, simplemente que el acercamiento de China con la política es completamente distinto. La diferencia con China es que China es un país socialista en el que sus líderes hacen o legislan o lideran para la clase trabajadora, pues la clase trabajadora es la que convierte rica a un país y en Estados Unidos se hacen rico los dueños de las empresas en donde está toda la clase trabajadora y creemos que es justo puesto que todos tenemos la oportunidad de crear alguna empresa que pueda llegar a liderar también así como todas estas empresas. Sin embargo, conforme está la realidad, conforme legislan las leyes, la gente que está en el poder de este lado del mundo, legislan y direccionan para la clase más rica del país, que se ha estado traspasando esa riqueza de generación en generación y lo único que quieren seguir perpetuando es el modelo de libertades individuales en el que las libertades pues realmente son pocas y en las que las condiciones de vida para la mayoría de la población muchas veces no son las adecuadas. En fin, por eso es que ahorita Donald Trump está intentando
eh, aprovecharse de los disturbios que está haciendo en distintos países con los aranceles. Al final de cuentas, como lo mencionamos también, es el principal aliado de muchos países en cuanto a lo comercial. No se diga de México, es nuestro mayor aliado comercial. Entonces, estos aranceles del 25% que quiere dejar, más bien que ya dejó caer sobre el acero y el aluminio, pues sí, sí nos afectan. Bueno, a mí no me afecta porque pues yo no tengo una empresa de acero y realmente no me dedico al acero, pero el ingreso para el país va a ser menos porque se va a vender menos este acero. ¿Cómo funciona este arancel? Él simplemente dice, ¿sabes qué? Vamos a cobrar 25%, es decir, que si te cuesta 100 pesos, te va a costar 125 y esos 25 de más me los vas a dar a mí, más los impuestos que ya te estaba cobrando. Entonces, si nosotros le estábamos vendiendo a Estados Unidos, a una empresa de Estados Unidos, pues tenemos de dos. O no le subimos ese 25%, es decir, simplemente nosotros lo absorbemos como fabricante para no perder cliente, o bien le subimos ese 25% y que nuestro cliente lo absorba, que es lo que probablemente todos lo van a hacer, pero realmente el cliente, es decir, la empresa que la compra allá en Estados Unidos, el acero y el aluminio, no, no ni siquiera lo absorben ellos. Quien los va a absorber van a ser la gente que compra este acero y este aluminio allá en las empresas de allá. Porque ellos no te preguntan si es estadounidense o si es mexicano. Realmente todos buscamos calidad y precio. Por eso esto no es justo, esto parece no ser, o sea, es una medida que se puede implementar, puesto que está sucediendo, pero está jugando, está rompiendo las reglas que el mismo Estados Unidos pone y es lamentable ver cómo la democracia pues realmente es un chiste. En fin, ya puso estos aranceles. También realmente no es que la gente vaya a pagarlo allá. Lo que va a suceder desde mi perspectiva es que lo está haciendo para que en vez de que compres el acero o el aluminio que viene de México, compres el que se fabrica en Estados Unidos, que no tiene aranceles. Y entonces si aquí en México las empresas de acero y de aluminio realmente son empresas a las que llega acero y aluminio chino y de aquí de México lo transportamos a Estados Unidos porque Trump le está imponiendo también tarifas al acero y al aluminio chino, entonces nos utilizan como una especie de intermediario, ya no quiere que hagamos eso. Ahora lo que quiere es que en vez de que fabriques en México, lo llegues y lo fabriques en Estados Unidos directamente. Porque aunque también hay porcentajes que te tienes que pagar como empresa en Estados Unidos, realmente con ese 25% de aranceles te saldría más rentable que hacer toda la operación China, México, Estados Unidos a simplemente fabricar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere este Donald Trump? Regresar a ellos a ser los fabricantes que en un inicio, a lo mejor en el 80, cuando tuvo una época dorada Estados Unidos, eran lo que eran, pero se fueron llenando tanta de riqueza que empezaban a desarrollar fábricas que vendían ideas y no la materia, como el iPhone que se hace en China y no en Estados Unidos. Pero desarrolladoras o las empresas florecen de aquel lado porque eh, estaban intentando beneficiar a todas estas empresas para que llegaran en Estados Unidos, se sentaran ahí y con esos mismos impuestos, porque son empresas millonarias, terminara el país de Estados Unidos creciendo pues su ganancia como país. A lo mejor en un inicio les funcionó o a lo mejor y no, a la larga no les funcionó, por eso Donald Trump está queriendo de regreso traer las empresas hacia Estados Unidos de nuevo, por eso les está poniendo aranceles a todo mundo, Canadá, México, Europa, China, o sea, en todos lados, ahorita él quiere volver a tener el control, pero no solamente ideológico en el mundo, sino el control material ahí en su propio país. Y ahorita Estados Unidos no son fabricantes. ¿Cuántas fábricas no tenemos aquí en México que sabemos
desarrollan productos de Estados Unidos o cuánto, cuánto de la agricultura también no se va o no se hace pensando enviarse a Estados Unidos. Entonces, pues Donald Trump ahorita está jugando mucho a la política. Como lo dije en el pasado, realmente no lo juzgo, simplemente está queriendo hacer lo mejor para su país. Pero pues a veces nos lleva entre las patas cierto tipo de decisiones que toman. Entonces, la neta sí es importante por lo menos traerlo sobre la mesa y pues más que nada accionar, estar presentes cuando podamos estar presentes ahí en discursos, en cuando se tenga que votar, votar, cuando se abran espacios de diálogo, asistir, etcétera. Porque si no, de otra manera no vamos a avanzar. Realmente la palabra es importante, pero la acción es indispensable. Y bueno, otra acción que está tomando ahorita Estados Unidos o Mr. Donald Trump es la invasión de México. El Senado de la República aprobó por unanimidad el ingreso de 10 elementos del ejército de Estados Unidos para adiestrar a marinos mexicanos en la denominada actividad Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina. Esta capacitación se llevará a cabo el 17 de febrero del 17 de febrero al 28 de marzo del 2025. En lo que va de este mes de febrero, se han reportado varias acciones militares y de inteligencia de Estados Unidos en México. Vuelos de reconocimiento. El gobierno mexicano confirmó 2 misiones de aviones espía estadounidenses en enero y en febrero del 2025, aunque se asegura que estas aeronaves se mantuvieron en el espacio aéreo internacional. Aún así persiste la incertidumbre sobre sus verdaderos propósitos. Operaciones de vigilancia intensificadas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos incrementó su monitoreo sobre los cárteles mexicanos, llevando a cabo 18 vuelos de espionaje en menos de 20 días en las fronteras de California, Arizona y Texas. Presencia naval. Se reportó la presencia de 2 barcos militares estadounidenses frente a las costas de Baja California. La Secretaría de Marina de México aclaró que estas embarcaciones se encontraban en zonas de libre navegación internacional. En fin, pues realmente estas acciones que están reportando ahorita son los evidentes. O sea, cómo escondes estos barcos militares, cómo escondes estos vuelos de reconocimiento. O sea, no tienen otra más que aceptarlos. Lo preocupante es lo que no nos dicen, lo que se hace por debajo del agua. O sea, no olvidemos cómo fue. O sea, ojalá y suceda algo así cuando desmantelaron esta organización criminal en Guadalajara, en el 80, pues también fue prácticamente parte de la DEA que estuvo ahí. Pero nadie supo de eso hasta que ya habían encarcelado a lo mejor a los Arellano Félix y a todos ellos. Es decir, no sabemos realmente quiénes están entrando ya al país, pero sabemos que ya está sucediendo. Sabemos que ahorita ya está comenzando, pues, este cambio militar que estaba diciendo Donald Trump para curar al país de México y al país de Estados Unidos de las drogas y de la violencia que puede generar el narcotráfico. ¿Qué es lo que responde nuestro gobierno? Pues las noticias de nuestro gobierno es que van a sacar los chocolates del bienestar. Mientras Trump está moviendo fichas en el tablero global con estrategias militares, económicas y de seguridad, Sheinbaum está enfocada en una política interna más social y económica, con iniciativas como la de los chocolates del bienestar. Esto resalta Esto resalta un contraste en prioridades. Mientras Trump busca consolidar el poder de Estados Unidos a un nivel internacional, el gobierno mexicano apuesta por un desarrollo local y el apoyo a pequeños productores. Desde una perspectiva geopolítica, pareciera que México está jugando en una liga muy distinta. Si el objetivo es fortalecer la economía de México a largo plazo, es necesario crear las condiciones para que los emprendedores puedan escalar, acceder a financiamiento y tecnología y a mercados internacionales.
Apuntar a este tipo de crecimiento también ayudaría a diversificar la economía, generar más empleo de calidad y reducir la dependencia de grandes corporaciones extranjeras. Aunque no se han detallado cifras, la inversión para este proyecto se ha informado que los chocolates del bienestar serán elaborados con cacao mexicano, cosa que aplaudo. Por lo menos es una iniciativa que va a ayudar a la gente que produce cacao y van a ser distribuidos en las nuevas tiendas del bienestar, anteriormente conocidas como Diconsa, cosa que desapruebo. ¿Alguien ha ido a este tipo de tiendas del bienestar? Yo no he ido a las tiendas del bienestar, he ido a las tiendas del Iste, que es algo similar y realmente nunca tienen nada y los productos que tienen calidad-precio no, de verdad no, o sea, vamos a ver qué sucede en 4 años con el chocolate del bienestar y vamos a poner aquí un recordatorio para en 4 años regresar a este podcast y ver qué fue lo que pasó con el chocolate del bienestar y probablemente como otros tantos proyectos va a ser un proyecto fantasma del cual puedan obtener ingresos y que a lo mejor cuando termine el sexenio de la presidente Claudia Sheinbaum se hagan los que tuvieron pérdidas, tuvieron que cerrar y así se embolsan otros 4,000 millones de dólares como lo hace Cuauhtémoc Blanco. Pues bien, creo que esta decisión, creo que estas noticias de México no son acertadas. Es un país enorme y es vasto como para que los pequeños empresarios subsistan, debemos apuntar a que sean medianos y en unos años a que sean grandes empresarios, no mantenernos pequeños, no pensar en perpetuar un modelo económico interno cuando el mundo claramente es global, cuando tenemos un vecino tan abusivo que nada más nos dice que hagamos algo y ahí vamos, o sea, realmente nos tiene super medidos Estados Unidos, en fin. Por el momento no puedo yo decir que estemos mal. México no es un país que esté mal. México tiene abundancia, tiene felicidad, tiene lo que muchos otros países en Latinoamérica quisiera y también en Europa. Realmente el problema, yo creo, de la política en México es que México es un país tan abundante, pero tan abundante que a muchos de nosotros no nos importa a lo mejor lo que hacen detrás de. Por eso es tan fácil poder manipular a tanta gente, porque es un país tan maravilloso que nos da tanto que incluso con toda esta mala política nos alcanza para poder ser feliz. Hay a muchos a los que no. Y esa gente que no es por la que debemos estar el día de hoy aquí poniendo el tema sobre la mesa, porque es increíble que mientras se desarrollan este tipo de proyectos o mientras el ejército de Estados Unidos intenta controlar el problema del narcotráfico, aquí no nos tomamos la seriedad o no nos tomamos el tiempo para realmente crear proyectos y no dádivas para mejorar las condiciones a futuro y en el presente para toda la sociedad mexicana. Evidentemente se puede con un sistema que sea justo y más que nada honesto. Vuelvo a lo que dije en el pasado, yo creo el mexicano está malamente condicionado por circunstancias geográficas y no es por problema de ahorita, de la política actual, ni de hace 20 ni de hace 30 ni de hace 50 ni de hace 100 años. Es un problema de la ideología del mexicano y mucho de la parte mesoamericana que tiene el mexicano. Realmente sí creo que mm, la... Realmente sí creo que la corrupción es lo que tiene hundido a este país. Y la corrupción se va a seguir dando mientras no haya educación. Entonces vuelvo a que es importante poner sobre la mesa los términos y los conceptos tal cual son, hablar con claridad y no mentir. Desgraciadamente este país y la política de este país, y yo creo que toda la política realmente sí se hace a base de mentiras, quizá la China no tanto, yo creo que la China no tanto, quizá sería importante, sería favorecedor adentrarnos más en la filosofía del el imperio chino, porque al parecer ahí ya está funcionando un sistema
que recoge a todos y en el que, siendo así, todos se esfuerzan para mejorar cada día más. Pero vuelvo a que todo es a partir de la educación y de la ideología. Y recordemos que el imperio chino pues es eso, un imperio milenario en el que generación tras generación han ido eh, compartiendo su educación y sus ideas de familia en familia, no en la escuela, de familia en familia, de generación en generación. Y creo que esa es la gran diferencia que aquí tenemos. Aquí no tenemos una esencia ni una filosofía como mexicanos, tenemos un espacio geográfico que compartimos y nuestras características como seres mexicanos, pues algunas se parecen. Sin embargo, no hay una ideología de mexicano, hay una ideología de católico, hay una ideología de cristiano, pero no hay una ideología de mexicano y creo que es importante crear una ideología o una filosofía de mexicanos en la que quepamos todos los gobiernos y en la que quepamos todas las propuestas y en las que quepamos toda la gente, toda la comunidad, todos los empresarios, todos los trabajadores, pero una filosofía a la que todos nos convenga acceder o a la que todos nos convenga por lo menos intentar. Eh, Ojalá llegue algún día ese filósofo, ojalá que entre los que estamos aquí hablando sea alguno de nosotros, pero creo que sí es importante ponerlo sobre la mesa. Así que bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Yo les agradezco por estar en esta segunda entrega y esperen más el siguiente jueves. Como les menciono, este domingo van a poder encontrar la meditación guiada aquí en este mismo canal. Y les vuelvo a comentar que les agradezco si se suscriben, si le dan like y si lo comparten. Esto nos ayuda a comenzar a crecer este proyecto y en algún futuro pues estar hablando ya de que estamos creando esta filosofía del mexicano que tanta falta nos hace. Pues nada, saludos amigos, nos vemos pronto.